¿Cuál es el mejor Mustang de todos los tiempos? Hoy vamos a hablar brevemente de sus generaciones, de las versiones especiales y de cómo fue evolucionando de una a otra generación. Así que quédate porque hoy toca hablar sobre el favorito de las multitudes. Desde su debut en 1964 es bien impresionante que el Mustang nunca ha parado su producción. Ha pasado 6 generaciones y 57 años con incontables versiones e incontables ediciones especiales. Hoy vamos a platicar de cada generación por aparte, de las mejoras que hicieron en ellas y de algunas versiones especiales. Generación 1, de 1965 a 1973. Esta generación la conocemos como Early Mustang o el Mustang anterior, así se conoce. La primera versión del Mustang apareció a mediados de 1964, por eso hay gente que dice que el Mustang empezó en 1964, pues sí, pero siempre se vendió como modelo 65. Basado en el VIN number, tú puedes decodificarlo y ver si fue una producción que se hizo en el 64 o en el 65, por eso hay gente que le llama 64 y medio. Pero bueno, ese Mustang es el clásico Mustang Coupé que todos tenemos en la cabeza. Es más, al que se le ocurrió el comercial del Jetta, que todos tenemos un Jetta en la cabeza, les prometo que estaba pensando en un Mustang Early. Así de popular es un carro muy icónico y que desde su inicio, desde su presentación, fue un éxito comercial. Vendieron 400,000 unidades el primer año y para el 65 y 66 sacaron su primer variante, que fue el Mustang Fastback 2+2. Este es uno de los buenos. Venían con un motor de 289 pulgadas cúbicas que producía entre 200 y 270 caballos de fuerza. Y en estos años fue cuando se involucró la leyenda de Carroll Shelby con el Mustang. Shelby siguió utilizando el motor 289 por unos años, que se conocía como Código K, el cual producía alrededor de 310 caballos de fuerza, y eso le ayudó a ganar la mayoría de sus carreras. En 1967 recibió su primer rediseño. Lo hicieron un poquito más grande, lo hicieron un poquito más agresivo y lo más importante fue que pasaron el techo, en el caso del Fastback, casi hasta el final de la cajuela, a diferencia del 65 y el 66, que el techo y el vidrio trasero eran un poco más pequeños. De esta versión salieron varios iconos muy importantes. El primero siendo un Mustang 1968 que apareció en una película que se llamaba Bullet. Es el Mustang verde que después se conoce de alto rendimiento para los Mustangs. Y 1968 también es un año importante porque es donde el Mustang sacó el primer 302 de fábrica. Este motor producía alrededor de 210 caballos de fuerza y aunque no era muy impresionante en esa época, de ahí salieron muchas variantes muy importantes. Para 1969 sufrió otro rediseño. Lo hicieron más grande, más pesado y más agresivo. Que para mi gusto, de todas las versiones de la primera generación, esa es la mejor. Pero bueno, es mi gusto nada más. Y en estos años también tenían versiones muy interesantes. Desde el GT, el Mach 1, el Boss 302 y el Boss 429. Que este último fue una movida estratégica para poder homologar un auto de fábrica para poder utilizar ese tipo de motores en NASCAR, lo cual les dio muchas victorias a Ford. Después del 70, Ford empezó a ver que la gente estaba buscando carros más grandes, más lujosos y no tan deportivos, por lo que llevaron el Mustang a ese camino y sufrió otro rediseño. El 71, el 72 y el 73 eran carros más largos todavía, eran más pesados y se veían hasta flojos. A mí de la primera generación estos son los que menos me gustan y lo peor fue que a finales de estos años empezaron los problemas con la crisis petrolera, entonces Ford le pegó muy duro y tuvo que crear una estrategia acerca de eso, lo cual nos lleva a la generación 2. Generación 2. De 1974 a 1978 y esta la conocemos como el Mustang 2. Esta generación es muy polémica. A la mayoría de los puristas no la consideran y a muchos aficionados tampoco les gusta.
A mí en lo personal, yo no soy muy fan de los Mustang 2 y les voy a decir por qué. Primera, era una plataforma basada en el Ford Pinto, lo cual era un carro mucho más pequeño, mucho más ligero y mucho menos deportivo. Hubo versiones especiales como el King Cobra o el Ghia, pero la verdad, pues no había mucho que hablar de ellos. De hecho, incluso ahora en estos tiempos que ya se considera como un carro antiguo, es una opción que muy poca gente toma para restaurar, por lo mismo que no son muy populares y que no son muy queridos. Generación 3, de 1979 a 1993. A esta generación la conocemos como el Fox Body Mustang. Con su introducción regresaron insignias como la del GT, la del Cobra, y hubo muchísimas versiones especiales como el SVO, el Cobra R, el Turbo GT y el GT 350. Que este es algo polémico porque cuando Ford sacó el GT 350 se metió en una disputa legal con Carroll Shelby por utilizar el nombre de GT 350, y aquí fue más o menos cuando Shelby se separó completamente de Ford. A estos Mustangs en los primeros años sufrían todavía de la mala fama de la generación pasada. Lo bueno es que el enfoque al performance y al rendimiento empezó a regresar poco a poco. Regresó el convertible desde la primera generación y se presentó el Turbo GT en 1984. Después salió el SVO, que era un Mustang 4 cilindros turbo que era más rápido que el GT V8. Después, en 1987, sufrió su primer rediseño, que le conocemos como el Aero, que es como el Track Fox. Y este Mustang también trajo la insignia y la popularizó, la del 5.0 litros, que seguían utilizando el motor 302, pero ya con temas de inyección. Y este Mustang siguió en producción hasta 1993 y cerró como un grande con la primera versión del SVT Cobra R. Estos Mustangs, el SVT Cobra R, son carros que ahorita, si están en buen estado, pueden andar hasta los $130,000. Sí, un Mustang Fox Body 1993 puede costar alrededor de $130,000, aunque suene medio loco. Y de aquí nos vamos a la generación 4, que esta viene de 1994 hasta el 2004 y se conoce como S195 y New Edge. Esta versión era una modificación de la plataforma del Fox Body. Básicamente de abajo son iguales, pero sí tenía cambios muy significativos como para pegarlo a la generación del Fox Body. En sus primeros 2 años seguían utilizando el 5.0 litros de pushrod en sus versiones GT y Cobra, y para 1996 se fueron hacia el motor nuevo que estaba utilizando Ford, que era el modular 4.6 litros, el cual, a pesar de tener menor desplazamiento, producía números muy parecidos al 5 litros. Y el Cobra venía equipado con una variante que traía doble árbol de levas a la cabeza. Imagínate, es el abuelito del coyote. Salió en el primer Mustang Cobra 96. Este producía 305 caballos de fuerza y sonaban precioso. En 1999 sufrió un rediseño. Era la misma plataforma, lo hicieron un poquito más cuadradito y este rediseño se conoce como SN95 New Edge, que al final todos le acabamos diciendo nada más New Edge. Al motor le hicieron algunas mejoras, seguían utilizando el 4.6 litros modular y le sacaron alrededor de 216 caballos de fuerza, y en el caso del Cobra, igual con algunas mejoras le pudieron sacar 320 caballos de fuerza. En el 2000 la única versión especial fue el Cobra R, ya que el Cobra no lo comercializaron por un tema legal también que tenían. Y el Cobra R es uno de los Mustangs más especiales que hay. Tenían un 5.4 litros de doble árbol de levas a la cabeza y estabas básicamente comprando un carro de carreras. Pero la realidad es que se producieron muy poquitos, entonces no son nada baratos ni fáciles de encontrar. Para el 2001 regresó otra vez el Cobra, y junto con el Cobra venían varias versiones muy interesantes. Venía el Mach 1, que traía un motor 4.6 de doble árbol de levas a la cabeza. Regresó también una versión del Bullet, pero el Mustang tenía un problema, y ese problema era el Camaro.
El Camaro, con su mítico motor LS1, hacía que no le pudieran ganar. Eso hasta el 2003, que la respuesta hizo que sacaran al Camaro de producción. ¿Y qué hicieron? Bueno, fue muy sencillo. Agarraron el mismo motor modular 4.6 de doble árbol de levas a la cabeza, cambiaron el bloque de aluminio por un bloque de acero para hacerlo más fuerte, le pusieron internos completamente forjados, agregaron un supercargador Eaton gigantesco y con esto producían 390 caballos de fuerza. Básicamente era el Hellcat de su época. Aparte, como el motor estaba bien diseñado, soportaba muy bien las modificaciones y esto hizo que pudiera vencer fácilmente a los Camaros. Incluso se empezó a hacer competencia de carros mucho más caros, como el Corvette e incluso algunos Porsches. Para que se den una idea de qué tan icónico fue este carro, era un Mustang Cobra y le apodaron el Terminator. De aquí nos vamos a la generación 5, que viene del 2005 al 2014, y esta se conoce como el S197. Lo que más caracteriza al S197 es su diseño. Adoptaron algo que estaba muy de moda en esos años, que era el diseño retro, y tomaron rasgos de diseño de los Mustangs de primera generación y los adaptaron a un Mustang moderno. Usaron nuevos motores, aunque seguía siendo el Ford modular, y en el 2007 Ford llegó a un acuerdo con la leyenda Don Carroll Shelby para regresar al GT500 a las calles. El GT500 venía con un motor 5.4 litros de doble árbol de levas a la cabeza, súper cargado, que producía 500 caballos de potencia. Para el 2010 sufrió un rediseño. Este no tiene otro nombre, se sigue llamando S197 y básicamente solo eran mejoras estéticas hasta el 2011, que en este año regresó la insignia de 5.0 litros con uno de los mejores motores que andan ahorita caminando, que es el Ford Coyote. Este pequeñito motor de 5 litros hizo que Ford pudiera entrar de regreso a la batalla de los caballos de fuerza, que la verdad, siendo sinceros, la estaba ganando Chevrolet con los LS y los LTs y Mopar con los Hemis. Al final de esta generación, los GTs estaban produciendo alrededor de 420 caballos de fuerza y los GT500 estaban produciendo alrededor de 600 caballos de fuerza. Eran carros súper potentes. De esta generación, mi favorito es uno que se llama el Boss 302, que traía una variante especial del Coyote que se le conoce como Roadrunner y era igual una versión especial diseñada para pista o para carreras del Mustang GT. Y de aquí nos vamos a la sexta generación, que es del 2015 a la fecha y es conocida como la S550. En el 2015 se marcó un cambio muy importante para el Mustang, ya que la sexta generación, es la primera generación que trae una suspensión trasera independiente de línea en todas sus versiones, con motorizaciones desde un 4 cilindros turbo EcoBoost que produce 300 caballos de fuerza hasta la continuación del Coyote con el generación 2 y el generación 3. Estas mejoras lo hicieron un éxito instantáneo y en el 2016 vino su primer variante de performance con el Mustang Shelby GT350. Este carro cambió el juego para todos los musculosos, porque este integra un motor basado en el Coyote, pero de 5.2 litros con un cigüeñal plano, lo cual lo permite revolucionar hasta 8,200 revoluciones por minuto y producir alrededor de 526 caballos de fuerza. Y para mi gusto es uno de los motores más finos y que suenan más hermosos de carros americanos. En el 2018 recibió un rediseño relativamente pequeño. Cambiaron algo de fascias, cambiaron algo de estética y metieron la generación 3 del Coyote, junto con una transmisión de 10 velocidades. Y para el 2020 regresó una versión importante de performance. Regresó el Shelby GT500, produciendo los impresionantes 760 caballos de fuerza con una transmisión de doble clutch que sin lugar a duda
se pone a la altura de autos deportivos muchísimo más costosos que cuestan el doble o el triple que él. Definitivamente, la generación 6 del Mustang llevó a Ford y a la marca del Mustang de ser un carro que era suficientemente bueno a ser un gran auto, con buenas prestaciones, con buen rendimiento, con precios competitivos, y esto les dio la oportunidad de dominar el segmento de los musculosos americanos. Por eso el Mustang generación 6 es el mejor Mustang de todos los tiempos, aunque no sea lo que queríamos escuchar y aunque no sea lo que igual y prefieras, porque si me preguntas a mí, yo me iba sobre el Mustang de John Wick o sobre un Mustang como este, pero la realidad es que el Mustang de sexta generación es un excelente auto. Y ahora sí, los que se quedaron hasta aquí les había dicho que les iba a dar el bonus de por qué los Mustangs atropellan gente y por qué son muy peligrosos. Y bueno, eso no tiene nada que ver con los Mustangs. Eso tiene que ver con la cantidad de carros que hay en la calle. ¿Por qué? Como les dije, en 6 generaciones y en 57 años nunca dejaron de vender Mustangs. La mayoría de los años fue un carro que fue exitoso, entonces hay muchísimos en la calle. Entonces, si tú quieres buscar, no sé, algo así como Nissan 240Z atropellando gente, pues vas a batallar un chorro en encontrarlo porque hay pocos Nissan en la calle. Si buscas Mustangs atropellando gente, pues hay muchísimos, porque hay muchísimos Mustangs en la calle. No es culpa del Mustang, no es que sea un carro peligroso. Lo que pasa es que como hay tantos, pues hay muchas posibilidades de que te toque un accidente con ellos.